¿Por qué las 3R son un icono ecológico y cómo puedo ayudar con estas? Tengo algunos metas o algunos objetivos justamente para cumplir con las 3Rs. Durante el tiempo han variado la cantidad de R, se han manejado durante mucho tiempo 3, pero con el tiempo se han aumentado, han sido 4, 5 R, 7 R y en este momento yo vengo a proponer 8 R. Son 13, son 13 aquí. Son 13. Son 14, le voy a enseñar. Pero estas R's no son de movimientos ecológicos ni nada. ¿Por qué? Porque si hablamos de la ecología tenemos que hablar de ecosistemas y de interacciones entre seres vivos. Pero realmente cuando hablamos de residuos, de manejo integral de residuos sólidos urbanos, no estamos hablando de específicamente de animales o de interacción entre animales. Por eso es que vamos a ver los siguientes temas. Vamos a ver primero del símbolo. Hay un símbolo que todos conocemos que es como de 3 flechitas que se van siguiendo, pero este símbolo, ¿cuándo se empezó a utilizar o cuándo se empezó a usarlo de las 3 R's? Bueno, esto fue en los 70s, de 1970, por Gary Anderson, quien participó en un concurso justamente para participar con su logo y utilizó este logo de las 3 flechitas siguiéndose y desde ahí se ha utilizado de los 70s, hace más de 50 años que estamos utilizando este símbolo y lo seguimos utilizando hoy en día y decimos que es un máximo símbolo para ser eco-friendly. Y justamente para ver todo este tema de las R's, vamos a ver a qué se refiere o qué es lo que debemos de ver justamente con ese tema de las R's. Y bueno, se refiere al manejo integral de residuos sólidos urbanos, a cómo disminuir los residuos que tú generas. Y para esto, bueno, les voy a mostrar justamente una gráfica, una pirámide, en la cual se puede ver cómo vamos a disminuir la cantidad de residuos que nosotros estamos produciendo. En estos, bueno, va justamente de la parte más gruesa de la pirámide, vamos a repensar justamente, la mayoría de los residuos que generamos nosotros tenemos que repensarlos. Los necesito producir, los ocupo justamente, ¿cómo puedo disminuirlo? ¿Realmente necesito el producto? Eso es totalmente, la mayor parte de los residuos debemos de hacer eso. La segunda parte pues ya debemos de empezar a reducir. Cuando nosotros compremos debemos ver la manera en la que vamos a reducir la cantidad de residuos que estamos generando. Y ya de ahí pues bueno, vienen las siguientes, ¿no? Debemos de reusar más que reciclar. Debemos de reusar lo máximo posible, después reciclar. Y al último deben de ir a un relleno sanitario, que es parte de las R's que yo propongo. Pero justamente siempre debemos de utilizar que se llama jerarquía de residuos para ver cómo podemos disminuir la cantidad de residuos que nosotros estamos generando y justamente nada más la punta de la pirámide la debemos de llevar a un relleno sanitario. La mayor parte la debemos de repensar y justamente así debe de ir poco a poco. Número 1. La primera R que vamos a ver va a ser rediseñar. Para esto tenemos que ver cómo se deben de rediseñar o tenemos que pensar en cómo son los envases que nosotros utilizamos. Envases y embalajes que son los residuos que más producimos. Esto muchas veces se comenta en la ingeniería de trabajar aguas arriba o antes del tubo, justamente. ¿Por qué? Porque estás viendo antes de que tú lo tires a la basura, antes de que tú lo dispongas, antes de que tú generes esa basura, ese residuo. Entonces siempre debes tú, antes de pensar antes, debes de ver cómo no generarlo o cómo hacer de que no se genere ningún residuo. Y esto es rediseñar o repensar. Esto es diseñar productos pensando en su disposición. O sea, antes de diseñar yo un producto, de diseñar un refresco, una sopa instantánea, debo de pensar justamente el envase, cómo lo voy a disponer, cómo se puede ir a otros procesos. Y ahí se debe de pensar justamente en un envase que se debe de pasar por las R's, que debe ser reciclable, reutilizable, reusable y en dado caso llega a ser biodegradable. Ahí la verdad no estoy muy de acuerdo en que sea biodegradable. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos, justamente en México no tenemos la infraestructura para poder trabajar estos tipos de residuos. Realmente son biodegradables, pero no hay ninguna planta de compostaje. Bueno, me parece que hay muy pocas, si acaso en Nuevo León, o debe haber una que otra, que manejen este tipo o que lleguen a compostear esos tipos de envases y embalajes justamente para poder reciclarlos. Pero realmente la mayoría es que acaban en un tiradero. De hecho, Estados Unidos tiene un gran problema porque los junta, pero los tiene que llevar hasta el otro lado del país justamente para que una planta de compostaje los trabaje. Pero realmente no todos tienen plantas de compostaje, no todos pueden reutilizarlos. Siempre debes de pensar antes de cómo generar el producto.
Aquí, bueno, yo sé que me están viendo muchos emprendedores que están viendo cómo vender sus diferentes productos, ¿no? En Guerrero me tocaba muchos amigos que vendían mezcal, que vendían chilate, que vendían muy diferentes productos, en los cuales ellos iban luego por el plástico. Y pues hay que rediseñar, hay que pensar justamente en un envase que sea reciclable, que sea reutilizable, que te lo vuelvan a entregar, en botellas de vidrio, etcétera. Y aquí vamos a ver unos ejemplos de ecodiseño. Justamente, bueno, aquí vamos a ver una cervecera, que ellos, por ejemplo, en su diseño lo hacen justamente de tal forma en que se pueda ensamblar solo y puedas llevarte así tu six pack o lo que tú quieras llevarte de cerveza. También, bueno, otro diseño puede ser justamente la forma en llevarte el six pack, pero llevártelo en un empaque que sea biodegradable. Tenemos también, por ejemplo, los huevos San Juan, de cual ahí pueden decir, ¿por qué huevos San Juan? O sea, ¿ahí qué parte de ecodiseño tiene? Bueno, de hecho, o sea, esas cajas fueron creadas para colocar 360 huevos adentro y no fue específicamente creada para poder llevar tus cosas, pero la verdad es que tiene unas buenas millas que la gente dice, oye, yo aquí puedo meter mis cosas y es parte del diseño que fue muy bueno, o sea, si yo hubiera pensado como antes, hubiera sido un muy buen ecodiseño, o sea, justamente para reutilizarlo. Estos ejemplos los vamos a ver un poco más adelante, pero justamente también una parte de ecodiseño pueden ser estos tipos de contenedores, ya sea de crema o de yogur, los cuales se utilizan para ahí contener, o sea, muchas familias mexicanas por tradición lo ocupamos para poner ahí alimentos. Bueno, el mexicano siempre le encuentra las formas y podemos colocar ahí miles de contenedores para poder colocar nuestras plantitas y usarlos de maceteros. Segunda R que vamos a ver va a ser reducir. Esto siempre se menciona, ¿no? Reducir, pero ¿cómo puedo reducir? Justamente es repensar. Siempre debes de repensar y ver las posibilidades en la que puedes disminuir la producción de tus residuos. Por ejemplo, aquí, bueno, se ve mucho con los mercados. Como pues tú puedes ir a un mercado y en un mercado están los molinos donde tú puedes comprar ahí a granel y justamente te los pueden dar en una bolsa que tú lleves, en un topper que tú lleves. Te pueden dar arroz, frijol, todo tipo de semillas y todo tipo de cosas que tú vayas a ocupar en la cocina. Entonces, realmente sí puedes reducir mucho la producción de tus residuos. Esto también, por ejemplo, hay algo que me pasa mucho, es de que yo pido pechugas de pollo justamente en filete, pero siempre para separar una pechuga de otra ponen un slide, una hoja de plástico y tengo 8 hojas de plástico que produzco cada semana que estoy consumiendo justamente los filetes de pollo, pero lo que hago pues es lavarlos y a decirles, bueno, ahorita por cuestiones de la contingencia no les digo, pero les digo a los del pollo que, o sea, yo llevo mi propio plástico y que me lo pongan ahí. Entonces esa puede ser una forma, o aprender justamente a comprar la pechuga de pollo y aprender a hacerla para no producir más plástico. Igual también en las palomeras del cine, muchas veces ya te venden la misma palomera y el vaso y los puedes tú coleccionarlas. De hecho hay un mercado muy grande de colección de palomeras de cine y puedes comprarlas y siempre que vayas al cine recuerda llevar tus palomeras y que ahí mismo te sirvan tus palomeras, entonces ahí estás evitando producir un residuo. Justamente. También consumir en grandes cantidades. Esto es comprar en grandes cantidades. Por ejemplo, si yo compro un rollo de papel de baño, pues un rollo luego viene con su cobertura, con su empaque. Pero si yo compro 36 rollos de baño, van a venir en un empaque justo más grande y ya todo ese empaque pues lo voy a vaciar y tengo después una bolsa justamente para colocar mis residuos o para colocar otras cosas. Entonces, al final voy a generar nada más una bolsa y la puedo reutilizar. Entonces ahí no estoy generando ningún tipo de residuo. Tercera R es reutilizar. Justamente reutilizar es darle la utilidad, volverle a dar la utilidad a un producto. Aquí muchos diferencian de reusar, porque si lo reusas, lo usas para lo que fue usado, para lo que fue inventado. O sea, si fue un vaso, lo reuso otra vez para hacer un vaso. Pero en reutilizar lo vuelves a hacer útil y en vez de tomar agua, pues le voy a dar otra utilidad. No sé, lo voy a hacer maceta, lo voy a hacer portalápices, etc. Entonces aquí, pues bueno, pueden venir diferentes vertientes. Y aquí se ocupa mucho muchos residuos se ocupan para poder hacer decoraciones, para poder hacer... Y justo aquí en reusar, yo tengo mucho una duda sobre los ecoladrillos. Ahí como ven en su imagen se ocupan mucho los ecoladrillos. Y porque, bueno, más adelante veremos un poquito por qué con los ecoladrillos. Pero la verdad es que tú estás colocando en una botella de plástico
que es PET, en una botella de PET, algo que se puede totalmente reutilizar. O sea, que se puede reciclar. De hecho, el PET, bueno, es 100% reciclable. Y ahí estás metiendo tú justamente en algo que se puede reciclar, lo estás dejando en un lugar donde ya no se puede reciclar, o sea, donde lo estás colocando ahí en una barda, en una pared. Y estás colocando adentro residuos que no se pueden reciclar, o sea, siempre se pone como ese detalle que no se pueden reciclar, pero todos los residuos se pueden aprovechar de una forma que más adelante veremos. Entonces, realmente tú estás sustituyendo un producto como es la arcilla, que podemos encontrar mucho en bancos, etcétera, en bancos de arcilla. No es muy complicado. De hecho, el mismo proceso para hacer ladrillos, en México, el artesanal, estás haciendo un tipo de reciclaje porque se ocupan diferentes tipos de paja, algunos ocupan estiércol, de caballos, etcétera. Entonces, tú, o sea, estás sustituyendo un producto que realmente no genera un impacto grande al medio ambiente por un residuo que se puede aprovechar y lo estás ahí dejando congelando, pues sí es como que, no sé, un tema como que delicado. La tercera R es reparar. Aquí justamente en la cultura mexicana se da muchísimo y muchas personas que explican o hablan sobre economía circular no lo toman en cuenta. Piensan que nosotros nunca hemos trabajado sobre la economía circular, nada, pero realmente es que hemos trabajado con parte de economía circular o partes circulares de nuestra economía durante mucho tiempo, que ha sido informal, sí, pero se ha trabajado con esta. Una, por ejemplo, es reparar. La tercera R es reparar. Y tenemos reparación de todo en México. Tenemos reparación de electrodomésticos, celulares, ropa, zapatos, todo. De hecho, busqué así en Google para buscar imágenes en Google y encontré, o sea, miles de cosas que podías reparar. Justamente pues, es la tradición del mexicano de estar reparando. Y tenemos pues diferentes oficios en México, ¿no? Tenemos zapateros, tenemos quien repara celulares, tenemos incluso afiladores que van a tu casa y te afilan los cuchillos o tus electrodomésticos. Entonces, tenemos una gran cultura. Tenemos mecánicos, tenemos de todo. De hecho, hay muchas veces que tú tienes algún electrodoméstico y no sabes, ¿no? Por ejemplo, yo tengo unas bocinas, se desoldó un cablecito, ya no suenan igual. Pero yo sé que si voy con alguien que repara celulares y le digo, oye, tengo una bocina que no la puedo reparar nada, él me va a decir, tú tráemela y ahí vemos cómo nos arreglamos, cuánto me das y todo. Y pues porque ellos pues se dedican justamente a reparar y a buscar la forma. Entonces siempre se encuentran las formas y en México tenemos una gran cultura de reciclaje. A comparación de otros países, por ejemplo, me tocó ir a Europa y me comentaban que los carros no te lo puede reparar cualquier persona. ¿Por qué? Porque los carros deben de ser tal cuales lo diseñaron y no lo puedes tunear, no lo puede regalar cualquier persona, solamente de las empresas donde vinieron ellas los pueden reparar. Entonces, y en Estados Unidos pues, semejante, o sea, ellos tienen garantías en las cuales, pues, si se te descompone o pasa algo, pues cubres tu garantía, pagas un poquito más y te dan otro producto totalmente nuevo, ¿no? Te traen, incluso te llevan a tu casa un producto totalmente nuevo. Diferencia a México, si se te descompone algo, pues la llevas a reparar justamente. Y es muy fácil, tú puedes tomar una aguja y reparar tu ropa, mochilas, las mochilas las puedes llevar incluso con el zapatero, puedes hacer muchísimas cosas y puedes reparar muchísimas cosas. Otra R es renovar, justamente renovar. ¿Qué nos suena renovar? Un aparato que tienes, bueno, que ya tiene tiempo, que ya su uso es obsoleto, justamente tratar de darle una nueva vida, tratar de darle un nuevo sentido para qué fue utilizado. Por ejemplo, nosotros como la tecnología va avanzando muchísimo, tenemos aparatos que sirven todavía, pero que ya no los utilizamos. Como ¿qué puede ser? Como un MP3, un celular viejo, un DVD, una pantalla vieja y todos esos, ¿qué podemos hacer? Pues seguir dando las utilidades para seguir usándolo hasta el final de sus vidas y así prolongar también el tiempo de la vida de nuestros nuevos aparatos. Por ejemplo, yo ocupo mi celular para escuchar música mientras corro, pero si tengo un MP3 viejo, bueno, pues ocupo el MP3 viejo porque todavía sirve y así no me gasto tanto la batería de mi celular, etcétera. Entonces se pueden dar esos diferentes usos. En un DVD se pueden poner discos de música para poder escuchar y lo puedes conectar a una tele viejita y todo. Entonces, si todavía tiene uso, pues trata de renovarlos, de darle un uso, de pensar en cómo justamente poder usarlos. También una pantalla viejita puedes proyectar ahí presentaciones, etcétera. Solamente es de buscar cómo conectarlo a tu computadora, etcétera. Entonces, siempre se puede encontrar la forma de renovarlos, de volver a utilizar algo que ya su uso es obsoleto, pero todavía funciona. Entonces puedes buscar justamente cómo renovar, cómo reutilizar ese producto. Otra R es recuperar. Justamente, ¿qué es recuperar? Bueno, recuperar va un poquito aunado con reciclar,
pero también, o sea, podemos encontrar diferentes formas. Por ejemplo, algo que hacíamos nosotros, bueno, allá en Chilpancingo, y se hace en muchos lugares, se recupera los amortiguadores de los coches. ¿Esto por qué? Porque son resortes todavía muy buenos, entonces los puedes ocupar para muchas cosas, son resortes que se utilizan. También en los colchones se quitan los resortes y se recupera justamente esa parte para poder hacer miles de cosas. Hay muchos que ocupan para hacer como vallas en sus terrenos, justamente para hacer parrillas, etcétera. Entonces tratas de recuperar lo bueno de un residuo, lo bueno de algo que vas a desechar, recuperarlo para tú poderlo ocuparlo en otro, ¿no? No necesariamente como el reciclaje debes de hacer algún procedimiento, sino lo mismo, o sea, un resorte lo puedes volver a utilizar para otra cosa, totalmente. Y también en recuperar se da mucho lo que les comentaba antes de los ecoladrillos, es de que los residuos que se meten a un ecoladrillo justamente son residuos que no se pueden reciclar. Son residuos como estos. Les llamamos plásticos 7, plásticos flexibles, los cuales son mezclas de diferentes plásticos y tú al momento de poder reciclarlos, cuando vas a cortarlos y vas a fundirlos, como son diferentes plásticos, tienen diferentes temperaturas a las que se pueden fundir, entonces unos se funden rápido, otros se funden más lento y se te hace un relajo justamente cuando estás reciclándolos. Entonces, todos estos se meten en un ecoladrillo y ahí se quedan por siempre. Pero, tú quieres recuperar, aquí puedes recuperar ¿qué? Puedes recuperar todo el trabajo que se hizo para poder producir esos productos. ¿Y cómo? Bueno, pues esos tienen un CP, una capacidad calorífica muy alta, con la cual tú al momento de quemarlos te genera más calor, es como un combustible, te genera mucho calor. Entonces lo que hacen es justamente, se ocupa para cementeras o para otro tipo de empresas que tengan hornos, se ocupan como combustibles y para producir energía, y así te evitas de seguir produciendo petróleo, o seguir extrayendo petróleo con la excusa de producir un combustible. ¿Por qué? Porque aquí tenemos combustible realmente, un combustible sólido, un combustible que puedes utilizar después, pero que es eficiente. Entonces, todos estos puedes recuperar todavía la energía, todo el trabajo que se le impuso para poder obtenerlo. Entonces, es una parte de recuperación. Y en el caso del reciclaje, ya nuestra penúltima R, es reciclar, es justamente hacer una transformación física o química de algún producto para poder obtener el mismo producto u otro producto. Ahí van dos tipos diferentes de reciclaje. Un reciclaje de círculo completo es cuando tú una botella de PET la trituras, la fundes, vuelves a producir los pellets y vuelves a fundir los pellets para producir otra botella, justamente, y que sea 100% reciclable, de producto reciclable. Entonces ahí ya tienes el círculo completo, se está produciendo lo mismo, solamente se está haciendo un proceso para poder reutilizarlo, para poder reciclarlo. Entonces es totalmente eso. Es un tipo de reciclaje. Otro tipo de reciclaje es el reciclaje en cadena, en el cual una botella de PET tú la ocupas para producir una cubeta. Al producir la cubeta estás produciendo otro producto. No estás produciendo como tal más botellas de PET, pero estás produciendo otro producto. Entonces ahí se va como en cadena o en cascada justamente, porque ya no vuelves a producir el mismo producto, pero produces otro producto. Entonces eso es reciclar totalmente. Hacer el cambio físico o químico de un producto. Aquí podemos incluir a la composta. En la composta lo que hacemos, la composta no es solamente enterrar los residuos en la tierra o etcétera. Es un proceso de 4 etapas donde varía temperatura, pH, es como cocinar, o sea, vas a tú transformar totalmente lo que tienes ahí. Entonces, en la composta haces un reciclaje, haces un proceso en el cual al último lo que obtienes va a ser humus o un mejorador de suelo. Entonces, justamente esa es la parte de reciclaje. Y no, reciclaje no es solamente yo, por ejemplo, acopiar residuos, ¿no? Que yo puedo decir, pues yo reciclo botellas de PET. ¿Por qué? Porque tengo en mi casa botellas de PET. No, pues no estoy reciclando porque no estoy transformando en ningún momento, ¿no? O por ejemplo, yo reciclé una botella de PET, la reciclé a un portalápices. No, eso es mentira. ¿Por qué? Porque no estás tú transformándolo ni física ni químicamente, ¿no? Aquí, bueno, lo puedes recortar, pero como tal no estás transformándolo para volver a hacer el mismo producto o hacer otro producto. Entonces, realmente pues estarías reutilizando, readaptando, etcétera, pero no estarías reciclando como tal. Y ya, nuestra última R para acabar es un relleno sanitario. ¿Qué es un relleno sanitario? Es justamente un lugar, o sea, puede ser de diferentes formas. De hecho, o sea, puedes que tú encuentres una barranca y ahí adaptarlo para hacer un relleno sanitario. Puedes tú construir, o sea, extraer suelo para poder construir un relleno sanitario. Puede ser tipo área,
tipo trinchera, puede ser de diferentes formas un relleno sanitario, no tiene una forma establecida, dependiendo de las características geográficas que debe de haber. Entonces, un relleno sanitario que es justamente un lugar en el cual tú adaptas para poder colocar ahí residuos sólidos urbanos, en el cual tú le pones un pedazo de una bolsa plástica, se puede decir, una capa plástica muy grande, que es la geomembrana. Abajo pones un geotextil, que es muy semejante, pero para que no se dañe. Y después pones ahí drenajes para que todo el agua, todo el lixiviado de los residuos se capte en un lugar y lo puedas recircular o lo puedas poner en una laguna. Tienes captadores de metano, los cuales captan el biogás, el cual es 50% metano, y también, o sea, el metano es 25 veces más poderoso que el CO2 en cuestión de calentamiento global. Y todo esto, ¿para qué? Para evitar la máxima contaminación. Entonces tú en un relleno sanitario puedes hacerlo bien para que no contaminen. Y de hecho en un futuro se pretende que estos sean bancos de materiales. ¿Por qué? Porque tú, si vas a un relleno sanitario, sabes que tienes ahí 23,000 toneladas de residuos y 23,000, 10,000 toneladas de plásticos. Entonces después puedes tú ir con una retroexcavadora, puedes excavar todo, puedes generar energía, puedes tener un CDR, un combustible derivado de residuos, etc. Entonces, justamente esto puedes hacer con los residuos. Bueno, muchas gracias por acompañarme con el video de hoy. Anota abajo todas las preguntas que tengas y sígueme en mis redes sociales. Dale click en la campanita, dale like, comparte, por favor, esto me ayudaría muchísimo y muchas gracias.